Muy bien, queridos hermanos. Bueno, vamos a entrar a esta segunda clase que hoy tenemos acerca de la doctrina de la gracia irresistible. Tenemos mucho material, hermanos, para estudiar, y la semana pasada nosotros solamente nos mojamos la punta de los pies al adentrarnos a este inmenso mar de la ricura de esta doctrina. Entonces comenzamos dando simplemente una introducción acerca de lo que queremos decir con la gracia irresistible. En el primer punto de los 5 puntos que tenemos, hermanos, aquí de los cánones de Dort, nosotros vimos, o este punto de la doctrina de la depravación total del hombre, este punto nos ha hablado acerca de la condición del hombre. Esta doctrina enseña la condición en la que el pecador se encuentra, y ya nosotros vimos que el hombre está muerto, ciego, bajo la ira de Dios, bajo la condenación. Así es que nosotros vimos el estado del hombre. Pero este segundo punto que nosotros miramos acerca de la elección incondicional, esta doctrina o esta enseñanza, hermanos, nos habla acerca de la obra del Padre, ¿ok? Esta doctrina nos habla acerca de la obra del Padre en la salvación del pecador. El tercer punto de los cánones de Dort acerca de la expiación limitada, este punto, hermanos, nos habla acerca de la obra del Hijo en cuanto a la salvación del pecador, ¿ok? Aquí nos habla de la obra del Padre, aquí nos habla de la obra del Hijo. Ya nosotros expusimos que fue el Hijo de Dios quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él fue el Cordero de Dios. Este fue la obra del Hijo, hermanos, ¿ok? Y una aclaración aquí, hermanos, simplemente nomás para que tengamos esto presente cuando estemos hablando acerca de la salvación. Debemos de saber diferenciar entre las personas de la Trinidad. El Padre no murió en la cruz por nuestros pecados. El Hijo, ¿ok? El Hijo. Me ha tocado escuchar de que dicen, bueno, Padre, tú moriste en la cruz por mí. Pero eso no es correcto, hermanos, porque la segunda persona de la Trinidad fue la que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Él murió en la cruz, ¿ok? Dios Hijo. Así es que esta fue la obra del Hijo. Este punto, hermanos, que estamos ahora nosotros estudiando acerca de la gracia irresistible, este punto nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Esta es la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación del pecador. Y cuando nosotros expongamos esta enseñanza, nosotros debemos de tener presente que aquí está el Espíritu Santo de Dios obrando en los pecadores. ¿De qué manera? Atrayendo al pecador a Cristo, abriéndole su entendimiento, regenerándolo. Entonces lo trae hacia Cristo, y entonces la obra de Cristo es aplicada a esa persona, y entonces de esa manera pues es cubierto con la justicia de Cristo y es salvo, hermanos. Así es que eso es lo que tenemos que saber diferenciar en cuanto a las enseñanzas que estamos viendo. Recuerden, hermanos, aquí vimos el primer punto, el estado caído del hombre. Sabemos que está muerto, ciego, perdido, bajo la ira de Dios. El Padre eligió a un pueblo, el Hijo murió por ese pueblo, y ahora el Espíritu Santo está atrayendo a ese pueblo para que la obra de Cristo se aplique al pecador, ¿ok? Entonces eso es lo que estamos nosotros viendo, hermanos. Ahora, en la clase pasada que nosotros estuvimos viendo,
Nosotros comenzamos nuestra clase y esta enseñanza que estamos viendo nosotros comenzamos definiendo lo que significa gracia. Primeramente dijimos, ¿qué significa gracia? Bueno, nosotros hemos dado una definición, hermanos. Dijimos que gracia es, ¿qué es gracia, hermanos? Un regalo inmerecido, algo que el pecador no merece, nadie merece nada. Dios de su propia voluntad da gracia al pecador, ¿ok? Ahora, nosotros después de haber dado una definición de lo que significa la palabra gracia, recuerden, hermanos, que nosotros hicimos una diferencia entre los dos tipos de gracia que se conocen en la teología. Número uno, ¿cuál fue esa gracia, hermanos, que dijimos? Gracia común. Esta es la gracia común. Y número dos, gracia particular o especial, ¿verdad? Estos son los dos tipos de gracia, hermanos, que conocemos en la teología. Gracia común, gracia especial. En ambos casos sigue siendo gracia, ¿ok? Un regalo inmerecido, nada que nosotros merezcamos. Ahora, hermanos, ¿quién se recuerda qué es lo que significa o a qué nos referimos cuando se habla de la gracia común? ¿Alguien se recuerda? A la lluvia, al sol. Exactamente. Se refiere a esa gracia común que todos recibimos de parte de Dios, justos e injustos, buenos y malos. Bueno, todo mundo se beneficia de la gracia común de Dios. Él envía la lluvia sobre toda la tierra, hace salir su sol sobre buenos y malos, justos e injustos, ¿verdad? Él nos da vida. Entonces, perdón. Dios es bueno. Dios es bueno. Eso es gracia común. Él da de su gracia a toda la humanidad. Todos nos beneficiamos de esa gracia. Pero ahora, hermanos, está la gracia especial. ¿Y esa gracia especial de qué nos habla? ¿Alguien se recuerda? De la predestinación. Nos habla de la salvación del pecador, ¿verdad? Esa gracia de que el pecador recibe particular, especial. Ahora, hermanos, ¿quién se recuerda algunos nombres que nosotros dimos para definir esta gracia especial? ¿Alguien se recuerda? Nosotros dimos algunos nombres que dijimos, hermanos, cuando ustedes escuchen hablar de la gracia especial de Dios, es posible que ustedes también la escuchen como gracia. Dimos unos nombres, hermanos. Gracia particular, ¿verdad? Gracia eficaz. Y dijimos llamado, ¿se recuerdan? Soberano. Entonces, hermanos, cuando ustedes escuchen que un predicador o alguien que está exponiendo las Escrituras comience hablando, diciendo, vamos a hablar de la gracia particular de Dios. Bueno, usted ya entiende que se está refiriendo a la gracia irresistible de Dios o la gracia especial. Si alguien dice, bueno, vamos a hablar ahora de la gracia eficaz de Dios, usted también ya entiende que se está refiriendo a este tipo de gracia, la gracia especial. O cuando usted escucha decir, bueno, vamos a hablar del llamado soberano de Dios a los pecadores, ya usted entiende, entonces se está refiriendo a la gracia irresistible o la gracia especial de Dios. Eso es lo que nosotros vimos, hermanos. Una última cosa antes de avanzar a lo que es el material de esta clase en particular. Nosotros dimos algunas definiciones de pastores y de una confesión de fe que nos habla acerca de la gracia irresistible de Dios. Nosotros dimos tres definiciones acerca de la gracia irresistible.
Algo que se les haya quedado, hermanos, en su mente, o pueden nombrar cuáles son los predicadores o cuál fue la confesión de fe. ¿Quién se recuerda? ¿Alguien? Exactamente. La confesión de fe de Westminster. Nosotros vimos que ellos cómo definen la gracia irresistible. También dimos otros dos nombres de pastores que también ellos definieron la gracia irresistible. Joel Vicky, y hay otro más que es el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, hermanos. Ok. Ahora, nomás para refrescar nuestra memoria, voy a dar lectura a la definición que Charles Spurgeon decía acerca de la gracia irresistible. Y él dice: la doctrina de la gracia irresistible es la obra soberana del Espíritu Santo que convence, llama, atrae y regenera a los pecadores elegidos. Esta obra hace que con toda certeza todos los escogidos tengan fe. El Espíritu les concede la fe en Jesucristo a todos los que el Padre escogió en la eternidad pasada y por quienes el Hijo murió. Ninguno de los que el Padre eligió y por quienes Cristo murió dejarán de creer. El Espíritu Santo otorga arrepentimiento y fe a estos pecadores elegidos y asegura su conversión. Esta es una muy buena definición, hermanos, acerca de la gracia irresistible, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros dimos mención a ciertos desacuerdos que el grupo de los remonstrantes estaba teniendo cuando la iglesia enseñó la gracia irresistible. Y ellos decían que el pecador realmente se le puede zafar de las manos a un Dios soberano. Es decir, que una persona es atraída a Dios, el Espíritu Santo la atrae a Dios, el Espíritu Santo está obrando en esta persona y de pronto esta persona dice: no más, yo me retiro de aquí, ya no quiero más. Entonces ellos dicen: bueno, entonces el pecador, decían ellos, frustra los planes de Dios y se les zafa de sus manos. Entonces, ahí nosotros comenzamos haciendo la pregunta: hermanos, ¿es esto posible de que aquellos que Dios está llamando, Dios está trayendo y el Espíritu Santo los regenera? ¿Es posible que estas personas se les zafen de los planes de Dios? Y nosotros dijimos absolutamente que no, hermanos, absolutamente que no. Nosotros mencionamos y enfatizamos diciendo que Dios es todopoderoso, que Él con su palabra, creó los cielos y la tierra, hizo todas las cosas. Él dijo: sea la luz, y se hizo, ¿cierto? Él dijo: produzca todo árbol de acuerdo a su semilla, produzca frutos, y se llenó la tierra con el poder de su palabra. Pero nosotros dijimos: pero cuando llegamos a ver la doctrina de la gracia irresistible, de que Dios dice: tú ven para acá conmigo, entonces ahí algunos tienen problemas diciendo: no, Él ahí, como que hay límite. Y ahí nosotros, yo quiero que enfaticemos, hermanos, en este día un poquito más, y vamos a ver cómo Dios no solamente, hermanos queridos, es soberano sobre todas las cosas que Él ha creado, sino también en la salvación. Él es soberano. Porque mire, vamos a Romanos, hermanos. Abra sus Biblias, por favor. Romanos, capítulo 9. Y alguien que dé lectura del versículo 18 al 19. Y alguien más que busque Daniel 4:35. Así que del que quiere tiene misericordia
dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para su uso honorable y otro para su uso diario? Ok, hermanos, quiero llamar su atención a donde dice, ¿quién resiste su voluntad? ¿Quién puede resistir a la voluntad de Dios, hermanos? O sea, ¿puede acaso, dice que el barro decide el alfarero, ¿por qué me haces así? Entonces, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Este texto nos enseña que ciertamente Dios es un Dios soberano y nadie puede resistir a su voluntad. Pero mire lo que dice Daniel 4:35. Daniel 4:35. ¿Alguien lo tiene? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? Nuevamente este texto nos enseña que no hay quien detenga su mano, ni que le diga qué haces. Él es soberano, hermanos. ¿Quién resiste a su voluntad? O sea, es imposible. Pero mire Isaías 46:10. Vamos a ver este último texto. Isaías 46:10. Yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que quiera. Hermanos, mi plan se realizará, dice el Señor, y haré todo lo que quiera. De acuerdo a estos textos, hermanos queridos, la voluntad de Dios jamás puede ser frustrada. Y hermanos, en la obra de la salvación, esto no es la excepción, porque ciertamente Dios va a ser conforme a Él ha decidido. Ningún ser humano puede frustrar el plan de Dios. Nadie puede resistir a su voluntad. Entonces, si Dios hace la obra, comienza la obra en un pecador, Él la va a terminar. Porque esta es la obra de Dios, no es la obra de un hombre, hermanos. Ahora, hermanos queridos, en la clase pasada yo les dije que les iba a dar un texto que les iba a volar la tapa de los sesos, porque este texto, hermanos, los va a sacar de sus casillas. Pero no les tengo uno, les tengo muchos, ¿verdad? Entonces, al dar lectura a los siguientes textos, quiero que sepan, hermanos queridos, que al menos que Dios no comience a obrar en el corazón del hombre, el hombre nunca se va a volver a Dios. Les voy a demostrar con la escritura, hermanos, de que al menos que Dios no comience la obra en una persona jamás va a buscar a Dios. Jamás. Sin la obra del Espíritu Santo en el pecador, tal persona no buscará al Señor. Y vamos a demostrarlo, hermanos. Abran sus Biblias, primeramente en este texto, Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y voy a dar yo lectura en este texto. Versículo 6 al versículo al 12. Seguramente, hermanos, ustedes ya muchas veces han leído este pasaje, pero aquí se encuentra una revelación extraordinaria de Dios en cuanto a la gracia irresistible. En el contexto del texto que ahorita vamos a dar lectura, hermanos, vemos aquí en este texto que el rey Ezequías se reunió con sus consejeros y él se da cuenta de que
se tenía que volver a celebrar la Pascua. Había ya pasado mucho tiempo que el pueblo se había alejado de Dios. Estaba empecinado en su pecado, estaba inclinado al pecado, había rechazado todo lo que es de Dios. Y ahora el rey Ezequías se reúne con los príncipes, con sus consejeros, y se da cuenta que tienen que regresar a la celebración de la Pascua. Tienen que regresar al Señor. Y lo que pasa en este texto, hermanos, es que el rey Ezequías comienza enviando la invitación a todas las regiones de Israel y de Judá, pueblo por pueblo, todas las tribus, diciendo que tenían que volverse al Señor y celebrar la Pascua, hermanos. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a leer. Segunda de Crónicas 30, versículo 6, a partir del versículo 6, voy a dar lectura. Fueron pues correos con cartas, escuche, de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, eso es lo que decían las cartas, hermanos: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él os entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Vamos a parar un momento, hermanos. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, lo que ya dijimos al principio de este texto. Aquí se enviaron cartas a todos estos pueblos que estaban en Jerusalén, en Judá, todas estas personas, en Zabulón, de Manasés, las tribus de Aser, etc. Y quiero que noten, hermanos, que el llamado es un llamado general. Todo mundo, ¿verdad? Vengan todos, vuélvanse a Dios, vengan y adoren al Señor, vuélvanse de sus malos caminos. Y quiero que noten, hermanos, la reacción de la mayoría de estas personas. La reacción que tuvieron al llamado que el rey estaba haciendo de que vinieran, que se volvieran a Dios, de que regresaran al camino de Dios. El versículo 10 nos dice que estas personas se burlaban, se reían de ellos. Ahora, pongan imaginación, hermanos, al texto. Piense en las burlas que se estaban haciendo a estos mensajes enviados, que se regresaran al Señor. Las risas que tenían, las burlas que hacían a los mensajeros. Hermanos, esta es la reacción natural del corazón del hombre pecador hacia las cosas de Dios. Se ríen, se burlan, desprecian, rechazan el mensaje de Dios.
¿Acaso no se hace un llamado general a que el pecador se vuelva a Dios, que venga a Dios? Eso es lo que habla la Sagrada Escritura, hermanos. El pecador no regenerado se burla de este mensaje. Es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 11 y 13. También se burlaban de los apóstoles, del mensaje de los apóstoles. Incluso les decían, estos están ebrios, ¿cierto? Entonces, de manera que vemos aquí, hermanos, en el texto de Segunda de Crónicas, que aquí todos están teniendo la oportunidad de arrepentirse. Aquí vemos un llamado general, pero vemos que estas personas están amando más su pecado, el estado en que se encuentran. Quieren seguir de la manera que están en esos momentos, no quieren venir a Dios y han despreciado el llamado de Dios por su propia voluntad, hermanos. Pero en segundo lugar, aquí lo que estamos viendo es un llamado interno de Dios. Noten el versículo 11 y 12, hermanos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Si paramos aquí por un momento, pongan imaginación, hermanos, a esto. Usted está viendo que alguien se está arrepintiendo, alguien se está humillando, alguien dice sí al llamado de Dios, ¿cierto? Estamos viendo aquí que algunos se arrepintieron, se humillaron, pero lo que ahora Dios nos va a revelar es que Dios es el que está obrando para que estas personas puedan arrepentirse. Mire el versículo 12. En Judá también estuvo, ¿qué dice ahí? La mano de Dios, ¿para qué? Para darles un solo corazón. ¿Y para qué hizo eso Dios? Para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Este texto nos muestra muy claramente que fue Dios el que intervino en las vidas de este pequeño remanente. La mano de Dios fue el que obró, causando, dice ahí, que estas personas obedecieran al llamado del rey Ezequías. Este grupo de personas, sin la intervención de Dios, hermanos, hubieran sido, la actitud de ellos hubiera sido la misma que la mayoría de estas otras tribus, burlándose, rechazando el mensaje de Dios. Pero aquí vemos que Dios interviene en un pequeño remanente y a través de su espíritu causa que estos pequeños grupos de personas obedezcan la palabra de Jehová. Hermanos, pensemos en esto. ¿Acaso Dios viene y les dice, oigan, denme permiso de entrar para yo poder trabajar en ustedes? Denme chance de venir a sus vidas para que podamos trabajar juntos. No, hermanos, no. Si Dios hubiera pedido al hombre que le diera permiso de entrar en su corazón, el hombre nunca le daría permiso de que Dios entre en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre ama su pecado, está inclinado al pecado. Ama la condición donde se encuentra. Su naturaleza es pecaminosa. Desea pecar. Hermanos, y si el Espíritu de Dios no interviene en algunos, todo mundo, sin excepción alguna, estaría corriendo al infierno, hermanos, de su propia voluntad, porque aman el pecado. Pero Dios interviene en ciertas personas. Dios obra en un grupo, en un pueblo. Esta es una obra, hermanos, a ver,
monergista. ¿Se recuerdan que nosotros vimos esto? Monergismo, sinergismo. La obra de Dios es una obra monergista. Esto quiere decir que uno solo es el que obra en la salvación del pecador. La salvación del hombre no es sinergista. Sinergista, como algunos creen, donde dicen que bueno, yo le doy chance a Dios para que obre en mí y así los dos cooperamos. No, hermanos, la salvación es monergista. Dios es el único que obra en la vida de un pecador. Y ahorita eso es, vamos a estar viendo más, hermanos, aquí. Escuchen, hermanos. El llamado de Dios con el Evangelio es un llamado general. Esto se le conoce como el llamado externo. Pero hay un llamado que se le llama el llamado interno, donde el Espíritu de Dios obra en la vida de ciertas personas, hermanos. Entonces, todo mundo es llamado al arrepentimiento, pero las personas aman más de quedarse en su condición pecaminosa, y el Espíritu de Dios interviene en un grupo de personas. Pero hermanos, yo les quiero llevar a considerar, y quiero hacerlo antes de que termine el tiempo, porque es muy importante este texto, a considerar un pasaje en Lucas. Vamos a Lucas, hermanos. Capítulo 14. Este pasaje tenemos que leerlo con cuidado, porque aquí hay un tesoro maravilloso que Dios nos muestra en cuanto a la salvación, la gracia irresistible. Lucas capítulo 14, hermanos. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 14, vamos del versículo 15, a ver. Del 15 hasta el 24. Esta sección de la palabra de Dios se le conoce como la parábola de la gran cena. La parábola de la gran cena. Vamos a dar lectura y enseguida vamos a desmenuzar esto, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, vamos a parar. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? En primer lugar, hermanos, quiero que ustedes noten la invitación a la cena. La invitación a la cena. El Señor de la gran cena envió su mensajero a invitar a muchos. Hermanos, esta invitación estaba dejando saber a los convidados que ya todo estaba preparado, que vinieran a la gran cena, ¿cierto? Ya todo está listo, vengan,
vengan, vengan. En segundo lugar, hermanos, yo quiero que noten la respuesta de los convidados. Del versículo al 18 al 20, uno dijo, bueno, yo he comprado una hacienda, excúsame. Otro dijo, he comprado yuntas de bueyes, excúsame, tengo que probarlos. Y otro dice, acabo de casarme, no puedo ir, excúsame. Hermanos, aquí tenemos un común denominador. Todos rechazaron la invitación. Todos. Ninguno les interesaba la gran cena del gran Señor aquí porque estaban inclinados a satisfacer primeramente sus planes personales, sus deseos personales, los afanes de la vida, la vanagloria del mundo. Todo estaba afanándose a sus planes primeramente. Así es que la cena del Señor como que no me interesa, es lo que dice. Pero hermanos, en tercer lugar, quiero que ustedes noten la noticia que trajo el siervo a su señor. Dijo, Señor, he convidado a muchos, a todos los que me dijiste, mandé el mensaje, los invité. Nadie quiso venir. Nadie. La invitación se dio a todos y todos la rechazaron. Hermanos, esta es la actitud del pecador. Que si Dios no interviene en la vida de un pecador, nunca querrá venir a Dios porque ama su pecado, como hemos dicho. Pero en cuarto lugar, hermanos, quiero que noten que el Señor de la gran cena hace algo. Miren el versículo 20 y 21. 20 y 21. 20 y 21, porque dijo aquí, entonces el siervo acabó de traer la noticia y después dice el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hermanos, vamos a parar aquí. Miren esto, lo que está pasando. Noten las personas a las cuales se les está anunciando ahora la invitación. Lo primero que ustedes tienen que entender es que el gran Señor de la cena dice, ve, ¿y qué dice? Trata de convencerlos. ¿Qué es lo que dice el texto, hermano? Ve y trae. A los primeros les extendió la invitación, miren, tenemos una cena, muchachos, ¿qué les parece? Los esperamos, oh, lo siento. En esto, ¿qué dice? Ve y trae. Tráelos. No le dice, bueno, pregúntale si acaso quieren ellos aceptar en su corazón la invitación, tú sabes, porque soy un caballero y acá si no quieren ellos, pues ni modo. No, ve y trae. Hermano, en la Biblia, en las Américas dice, oblígalos. Gracias, hermano. Pero miren, hermanos, ahora quiero que noten ustedes a quienes se les está trayendo. Pobres, mancos, cojos y ciegos. Aquí tenemos otro común denominador, hermanos, y pónganlo en su mente. Estas personas no pueden venir a la gran cena del Señor. Unos porque son pobres, no tienen suficiente para presentarse ante el Señor de la gran cena. No tienen nada que ofrecer ahí. Pobres. Anteriormente, cuando a alguien le extendieron una invitación, tenía que tener recursos. Entonces, ¿cómo un pobre va a ir y presentarse? No hay nada que tenga para presentarse ante el gran Señor de la gran cena. Otros están cojos y mancos. Hermanos, por eso el siervo, el gran Señor le dice al siervo de él, ve y tráelos. Un manco, tráelos. Pero a otros dice, aquellos están ciegos, tráelos también. Imagine que usted le diga, oye,
una persona está ciega y le diga, hey, ¿sabes qué? Bueno, tenemos allá comida, una gran banquete que te vas a echar, vete por la izquierda a la derecha, luego le das a un árbol que está más para allá, uno frondoso, ahí no es, le das vuelta a la izquierda, el ciego va a quedar como... Hermanos, ¿qué es lo que necesita el ciego? Un guía, tráelo, guíalo, vente. Hermanos, no podían venir esas personas a presentarse al gran banquete. Por eso el gran Señor de la cena dijo, ve y tráelos. Pero aquí hay algo más, hermanos. Yo quiero que ustedes noten el versículo 22 y 23. Y dijo el siervo, Señor, se han hecho como mandaste, y aún hay lugar. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué dice ahí? Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahí no dice, bueno, pídele permiso a ver si ellos quieren, y no diles que por favor que acepten aquí, tú sabes, sé cordial. No. Fuérzalos a entrar. No se ve muy caballeroso eso, ¿verdad? Hermanos, lo que el Señor Jesucristo está aquí enseñándonos con esta parábola, hermanos queridos, es que al menos que el Espíritu Santo no arrastre, no atraiga a una persona nunca va a querer de su propia voluntad venir hacia Dios. Jamás, jamás. Dios interviene en la vida del pecador, porque de lo contrario el pecador va a seguir empecinado en su pecado, en su maldad. Y por eso es que nosotros vemos que le explicamos a las personas, mira, pero es que no ves aquí, entiende, ¿por qué sigues de esa manera? ¿Por qué sigues queriendo ir en ese rumbo? Simplemente eso es como que... ¿Cierto? Y dice, pero es que no entiendes, es que está tan claro aquí. Y no quieren entender. Porque, hermanos, Dios necesita hacer la obra. Dios necesita abrir el corazón de esas personas de piedra y darles un corazón de carne. Dios causa en el pecador que estos abran sus ojos, su entendimiento, y puedan verse en el peligro que están por su pecado. Y cuando sus ojos son abiertos, entonces vienen a Cristo y reconocen, oh Señor, soy un pecador. ¿Cierto, hermanos? Entonces, pensemos por un momento en la vida de Abraham. Vamos a meditar en la vida de Abraham, hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de Abraham? Que era antes de que viniera Dios. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué era Abraham? Un idólatra, ¿cierto? Era un idólatra. Abraham era un idólatra. Abraham simplemente estaba en el mismo meollo del asunto que todos los de su pueblo. Y así permaneció Abraham hasta que Dios vino con poder y le dijo, Abraham, tienes que salir de ahí, vete de ahí. Todo el tiempo, los años que Abraham pasó en ese lugar, se deleitó en su pecado. Nunca dijo, espera un minuto, yo estoy viviendo mal. Siguió por años y años y años. Hermanos, miren lo que dice Josué 24. Josué. Mire cómo vivía ahí Abraham también. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Josué 24, versículo 2 al 3. Josué 24, versículo 2 al 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así
Así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Hermanos, ¿escucharon el texto lo que dice? El padre de Abraham, todos de la descendencia ahí, estaban viviendo en idolatría, eran idólatras, dice ahí la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Y qué dice ahí? ¿Quién hizo la obra? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dice, yo tomé a vuestro padre Abraham. Yo tomé a vuestro padre Abraham. ¿Qué más dice el texto? ¿Puedes seguir leyendo ahí? Versículo 3. ¿Puedes leerlo? Dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Ahí. Yo tomé a vuestro padre y lo traje. ¡Wow! Hermanos, eso suena como que Dios le pidió permiso. Oye, Abraham, tú sabes, estás bien cómodo, dame chance de traer tu corazón y vamos a trabajar juntos. No, hermanos, no. Dios tuvo que intervenir en la vida de Abraham porque de lo contrario seguiría igual que todos sus descendientes, que todos los, su abuelo, su padre, bueno, todo lo que estaban ahí. Hermanos, por eso les digo, la salvación es una obra monergista de Dios. Y podemos nosotros verlo también en otros personajes bíblicos. Por ejemplo, ahí está los apóstoles, todos en su labor, ellos ahí tranquilos, ¿verdad? Llevando la vida, y que vino el Señor Jesús, ¡pum! Sígueme, 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 sígueme. Ahí está, hermanos, Saulo, después Pablo, ¿cierto? Empecinado en su pecado, amachado ahí en su vida de pecado, con el orgullo egocéntrico. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? ¡Pum! Vino y lo tumbó de una. ¿Acaso dijo, oye, tú sabes, oye Pablito, dame chance, tú sabes, quiero obrar contigo, trabajamos, somos partners, aquí tú obras un poquito, yo obro un poquito y vamos ahí adelante? No, hermanos, vino Cristo, ¡pam!, a la vida de este pecador. Y así vemos, hermanos, con los profetas, Jeremías, todos. Algunos decían, pero ¿cómo es que Dios? No, ven para acá, ¿cierto? Hermanos, vamos a terminar nuestra clase aquí, pero hay mucho material para estudiar. Lo que estamos viendo es la gracia irresistible de Dios. Cuando Dios derrama su gracia particular, no hay voluntad humana, hermanos queridos, que la pueda resistir. No hay voluntad humana. Y los planes de Dios jamás pueden ser frustrados por un pecador. Tenemos que ponernos esto en nuestra mente. Y aquellos que ustedes ven que a lo mejor dice ustedes, bueno, es que estas personas vinieron al Evangelio. Sí, vinieron, fue la decisión de ellos, claro, pero detrás de eso está el Espíritu de Dios obrando, atrayendo. Esa es la gracia irresistible, hermanos. Vamos a terminar aquí, se nos terminó el tiempo. Tengo mucho material para ustedes, pero y como noto que ya quieren un cafecito, así es, vamos a parar ahí. Amigo, ¿pido la palabra? Sí, dígame. Si podría orar un poquito por mí, por favor. Sí, claro que sí. Ahorita oramos, vamos a cerrar la clase y vamos a orar. Yo fui animado a Dios desde que nací, me entregué. Gloria a Dios. Vamos a orar por la clase y enseguida ahorita oramos por usted. Ya le digo por qué. Oremos, hermanos queridos. Sí.
Vamos a ver. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, el entendimiento que nos permites tener al considerar el tema de la gracia irresistible. Ayúdanos, Señor, a ir viendo con cuidado esta materia, Señor, esta enseñanza, la cual es muy importante para entender que solamente tú eres el Dios soberano y que la gloria es de ti, para ti, oh Dios. Ningún pecador puede llevarse la gloria que tú mereces, porque tú eres el que obra en el corazón de las personas y no el hombre. Por lo tanto, Padre, te doy gracias que nos permites ir refrescando nuestra memoria y aprendiendo más y más de esta gran verdad que está anclada en las Escrituras. Que a ti sea toda la gloria y la honra, oh Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Gracias, mis hermanos, hemos terminado. Vamos a orar por, ¿cómo se llama? Yo me llamo Juan Antonio Carranza. Venga para orar.